rápidamente dar paso a la actividad. No sé si ven ahí algo, una mariposa verde, ¿se ve? Sí. Ya. Súper. Estamos grabando ya. Hay varios colegas que no han podido asistir, por lo tanto la grabación es más importante que nunca en esta oportunidad y en la oportunidad de la semana anterior también. Hablar de multimedia o de multimodalidad, como se suele llamar en pedagogía, es una cuestión particularmente interesante por la conexión respecto de lo que se entiende por aprendizaje. Entonces, de alguna manera hablamos de cuestiones formales, de estructuras formales, que tienen una alta coherencia con el fondo de toda esta cuestión, del fondo de la adecuación metodológica, el fondo del ajuste de las mediaciones, en términos educomunicativos, en términos de la comunicación y también de la educación. Por lo tanto, este análisis, esta reflexión, estas acciones que nosotros vamos a comenzar a hacer el día de hoy son extrapolables en realidad a cualquier sistema de enseñanza formal. Y es porque básicamente hay una interpelación a quienes somos como sujetos en términos epistémicos. El desafío, el real desafío, como pongo aquí en esta lámina, cuando uno trabaja la multimodalidad, es reconocernos como sujetos que aprendemos de determinada manera y que estamos trabajando con eventualmente sujetas y sujetos que aprendieron de otra manera. Ahí hay una cuestión relevante que considerar. Puede ser incluso, puede sonar un poco obvio, hay muchas cosas que suenan obvias en esta, pero que en la práctica nosotros no encarnamos. Nosotros somos sujetos particularmente verbales. Nos formamos, la gran mayoría de los que estamos aquí, seguro hay gente joven también que no responde, digamos, a la condición etaria de la que yo hablo. Sin embargo, lo más probable es que hayamos construido la gran mayoría de nuestros aprendizajes pensando en estructuras más bien verbales. Hemos pasado desde algunas centurias hasta la actualidad, desde lo que se ha conceptualizado como el Homo sapiens a un sujeto o una sujeta, podríamos decir también, pensando en perspectiva de género, que es muchísimo más audiovisual, y las generaciones actuales no solo son audiovisuales, sino además ese audiovisual, esa imagen en movimiento, le incorporan conexión. Y eso, pongámonos en la situación de cómo conocemos lo que conocemos, cambia radicalmente el escenario. Ahí yo pongo alguna bibliografía, como esto que he grabado, ustedes pueden seguir incluso esas referencias, y es que finalmente nosotros, el sistema formal en educación, cualquier sistema formal, está pensado en sujetos que parece ya no están ahí. Son otros sujetos, son otras personas que conocen, que aprenden de otro modo. Y ahí es donde tenemos que un poco ajustar nuestro hacer. Como les digo, esto no es solo forma, también es fondo. Y tiene una vinculación muy directa, yo me atrevería a decir extremadamente directa, con cómo entendemos los aprendizajes. Entonces, cuando yo les pongo estas imágenes, por ejemplo, seguro alguno de ustedes la ha visto en algunas presentaciones que hemos hecho alrededor de los procesos formativos en CiviEduc-MD, en la biología de Villé, no sé, pues el Baldor, pongo ahí una imagen, y podría haber puesto una serie de dispositivos, los libros son esos, dispositivos que gozaban de alguna manera de un gran prestigio en la época verbal, que al estar en átomos, en realidad, de alguna manera, la cadena editorial nos aseguraba que nosotros no teníamos por qué dudar de lo que estaba en la biblioteca. Sin embargo, al estar ahora en un espacio virtual, puede ser la misma bibliografía u otra, tiene una serie de consecuencias y características que nosotros también tenemos que ir pensando, porque finalmente estas prácticas, las de leer biología a Claude Villé o qué sé yo, alguna referencia básica como las que pongo acá, nos modela en términos de las prácticas. Cuando se habla de cuál es el aporte de las tecnologías, fundamentalmente se habla de que, bueno, de varias cuestiones, pero yo pongo aquí en este texto más grande, que una de las gracias de las tecnologías es que de alguna manera nos permiten que lo que podamos usar como conocimiento le llegue al estudiante y se construya a través de la multiplicidad de canales sensoriales que tiene una persona. Yo ya no leo solamente, también leo, veo, y también leo y veo en conexión con otros, en conexión también con una interacción
del material, que es un poco lo que queremos hacer también en esta sesión. Y ahí, en términos de la mediación, sucede un cambio tremendamente potente. Cuando pensamos la multimedia con el efecto este de apelación a distintos canales sensoriales, estamos pensando en un recurso que tiene un efecto contrario en cierto modo a lo verbal. ¿Mm? El verbo me permite complejizar algo y la imagen me permite simplificar ese algo. Y en términos didácticos, y aquí estoy cerrando esta introducción, es tremendamente potente, porque si hay algo que podríamos decir así en términos simples de la didáctica, es que es el arte, la ciencia, la reflexión en torno a cómo yo transformo un saber experto en un saber enseñable, que es básicamente el ejercicio que nosotros hacemos como docentes. Ese saber enseñable es, en cierto modo, vuelvo a hacer esta pregunta, pero ahora pensando en nuestros estudiantes, no en nosotros. Nosotros conocimos con Claude Villet, el estudiante conoce de otro modo. Conoce con Moodle, conoce con Zoom por estos días, conoce a través de una trama hipertextual que se puede configurar a partir de nuestros propios materiales y del ejercicio didáctico, de esto que en didáctica se llama transposición, que es transformar este saber experto en un saber enseñable. La multimedia nos permite, nos potencia el ejercicio de transformar ese saber nuestro, sobre todo en los sistemas terciarios, en la educación universitaria, ese saber en un saber enseñable. Y eso es un poco lo que queremos hacer hoy, que pensemos en la forma, pero también yendo un poco al fondo de qué significa este quiebre en términos de las mediaciones. ¿Mm? ¿Por qué puse una mariposa, digamos, al comenzar? Y aquí le voy a dar la palabra a Hernán. Es porque finalmente la linealidad del proceso educativo, del aprendizaje, no es tal. Hay más bien un efecto de trama, un efecto hipertextual, que es el que me permite a mí la multimedialidad. Hernán, tú continúas. Gracias, Paulo. Dejo de compartir. Bueno, buenos días. Les saludo ahora un poquito más formalmente. Justamente hoy día la idea es que nos juntemos a eso, a ver cómo podemos en nuestras clases hacer que esta nueva forma, esta interacción con el material sea algo que podamos integrar para nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, como ya es nuestro formato habitual, la sesión de hoy día, como les decía, queremos hacer un trabajo que sea práctico, ¿ya? De tal forma que ustedes puedan experimentar cómo hacer una presentación de contenidos con diferentes tipos de multimedia. El objetivo es que al final del taller ustedes puedan identificar algunos requisitos mínimos para la integración de estas multimedias en una clase y que también puedan crear un pequeño video a partir de una presentación de PowerPoint o Keynote para los que tengan otro sistema operativo. ¿Ya? Bueno, sin más, las instrucciones de hoy día son bien simples, son las siguientes. Van a ustedes ingresar al taller 01, que es el taller con el cual nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo, la plataforma Cibeduc MD. Luego van a ingresar al módulo multimedia que se desbloqueó hoy día. No sé si alguno de ustedes ya han tenido tiempo para echarle una miradita. Van a revisar el contenido que está ahí. Hay un libro, cuando ustedes entren al taller lo van a ver, hay una actividad libro, y ahí hay un contenido, y a medida que van avanzando, porque esto está hecho de manera secuencial, a medida que ustedes vayan avanzando, les van a aparecer dos actividades que son bastante breves, y necesitamos que las realicen, por favor. Luego de eso, que más o menos nos llevará unos 15 minutos, vamos a volver a juntarnos todos en un plenario para compartir alguna experiencia, alguna reflexión o alguna duda o petición que pueda quedar ahí en unos 10 minutos más o menos para poder después hacer la segunda parte del trabajo, que es eminentemente más práctico y ya integra la multimedialidad. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera consultar? Van a quedar las instrucciones de todas maneras en pantalla, están en el chat los enlaces para quien los necesite, pero imagino que ya todos estarán ingresando. Estoy compartiendo, Hernán, no sé si se alcanza a ver el Sí, ahí taller lo veo, 01. ahí lo veo. Perfecto. El contenido multimedia es la última unidad que está disponible, es la que está acá, y la actividad está basada en este libro verde que se ve aquí, que dice contenido multimedia. Al ingresar a él van a encontrar las actividades, y acá a la mano derecha está la navegación que menciona Hernán, y también pueden ir navegando con la flecha que está en la parte de abajo. Voy a dejar de todas maneras ahora las instrucciones nuevamente. Por ahí está.
Sí, es importante que para los trabajos que vamos a realizar desactiven los audios de la sesión, porque cuando trabajen se van a dar cuenta que van a tener que integrar también audios y videos ahí en sus presentaciones, para que no interfiera con el trabajo práctico que ustedes van a hacer. ¿Comenzamos entonces? ¿Tomamos el tiempo, 15 minutos? Bien, vayamos cerrando por favor los que, dejando el trabajo hasta donde pudimos llegar. Volvamos todos a la sala para conversar un poquitito, por favor. Espero que todos y todas hayan podido terminar. Bien, suponiendo que ya estamos todos acá, concentrados en la siguiente parte de nuestro taller, partimos con la pregunta, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. ¿Alguien de ustedes desea, voluntariamente por supuesto, compartir en pantalla el trabajo? La primera parte del trabajo, el esquema, mapa conceptual, la representación gráfica que ustedes tengan, de manera voluntaria para que lo podamos ver entre todos, nutrirnos de la experiencia de otros. Si no, tendremos que usar la... Ah, muy bien, gracias, Joel. Ya. Ahí salieron varios, Alejandra también, gracias. Ya, pregunta. Dele. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? ¿Revisaron el contenido? Al revés. ¿Perdón? No, no, que se ve al revés la imagen, pero bueno, así la Ah, imagen. sí. No Se se ve bien por puede, acá. en las configuraciones No se uno ve. puede, en las configuraciones uno puede rotarla, hacer un espejo de la imagen, Joel. Ya, vale, vamos a intentarlo. Pero por último le explica, Joel, si Sí, Sí, no, sí, es prácticamente lo mismo que indicaba, que al menos lo que yo rescaté de ese video es principalmente la duración y la calidad, ya que mientras más tiempo y mejor calidad aumenta el tamaño. Y aquí viene una pregunta en realidad que tengo yo hace rato. Eh, ¿Qué es mejor que los chicos, perdón, los estudiantes puedan descargar o simplemente poder visitar cuando puedan el material? Porque más que intento, las sesiones que hago por video, no, las más chicas de 20, perdón, de 30 minutos, pero a su vez igual subo videos y cosas, entonces a veces me complica el tamaño de la carga. ¿Y dónde la alojo también? sí. Eso, Contesto yo, la verdad, ahí no hay una norma súper establecida, hay algunas recomendaciones. así, Eh, tampoco. sí, lo que nosotros vamos a ver hoy día, por ejemplo, es justamente una herramienta que todos tenemos a disposición y que justamente hace archivos que no son tan grandes, ¿ya? De todas Ya, maneras, al poner videos o cosas así, uno tiene varias alternativas. Ahora, para alojarlos, las cuentas de la universidad nos permiten a nosotros el acceso a Drive con una capacidad bastante importante, así que ahí no habría prácticamente límite para subir archivos. sí, pero de ahí la consulta es, si yo alojo un video en Drive, necesariamente ellos tienen que descargar o lo pueden ver ahí. Eso es algo que nunca han podido entender. No, ellos tienen la opción de verlo y también tienen la opción de descargarlo si es que uno les da el permiso. ¿Ya? Eso Ya, lo hace el docente en las sí, configuraciones que le ponga. vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera compartir un poco? A mí me gustaría hacer una pregunta, pero ¿Ah? no sé si tal vez Pablo o tú la puedes responder. ¿Cómo se llama? Me gustaría consultar, porque uno ahora se ha motivado mucho como docente a crear, a editar videos, a hacer audios también, incluso mixto. Y en ese sentido uno igual se cuestiona tal vez qué factibilidad o que si efectivamente lo que en su inicio, en la introducción, Paulo comentó de esta natividad virtual que tienen estos estudiantes y la forma del aprendizaje que ahora se está realizando, si efectivamente todo este esfuerzo, esta como
tal vez interactividad que uno le trata de colocar al estudiante para que aprenda es realmente efectiva, o no sé si la palabra valorada es la correcta, pero creo que tal vez efectiva es mejor. Porque algunas veces uno hace un montón de videos o buscando objetivos o propósitos que son concretos, adecuados para el aprendizaje, pero serán reales. He hecho encuestas motivadoras, por ejemplo, en mi curso, y yo de los 47, 50 estudiantes, la encuesta no es, la responden máximo 30, 35. Entonces uno como docente algunas veces se cuestiona eso. Más que nada eso, quería saber si la efectividad es real, hay estudios que lo confirman o no. Eso. Hernán, ¿me permite? Sí, adelante, por favor. Sí. La verdad es que hablar de efectividad tiene varias complejidades, digamos, no se trata de acá de, en cierto modo, responder al cliente, sino más bien apuntar a las probabilidades. Un diseño más complejo de una actividad pedagógica se ve potenciado por esta apelación a la multiplicidad de canales sensoriales que yo planteaba. Ahora bien, la discusión en torno a la efectividad, podríamos decir, siguiendo un poco lo que plantea Alejandra, es una discusión que todavía está abierta en rigor. No hay una conclusión respecto de cuál es el aporte, una conclusión en evidencia, digamos, cuál es el aporte concreto que tiene en superar, por ejemplo, umbrales de aprendizaje, teniendo, por ejemplo, ese estándar en educación, porque en rigor no hay un factor que genere esa efectividad, sino más bien una construcción que con el diseño metodológico, con la adecuación, con la potencialización de los multimedia, también depende mucho, yo planteaba por eso esto de reconocernos, porque depende mucho de la audiencia en rigor, depende mucho de a quién están dirigiéndote tú finalmente. Lo que sí está evidenciado en la investigación, el efecto motivador que tiene el uso de tecnologías en los aprendizajes, particularmente en las nuevas generaciones, por un asunto de coordinar de alguna manera las prácticas en el aula con las prácticas de consumo de información o de uso de información en la actualidad. Y luego de la motivación está el aspecto afectivo del amor, de en cierto modo, por aprender y no buscar solamente una certificación de un aprendizaje en particular. Es un debate abierto de todos modos, pero no depende solamente de un audiovisual o de una adecuación en particular. Hay un constructo que hacer podríamos decir, del ambiente de aprendizaje que se genera para potenciar en cierto modo o para esperar aprendizajes con mayor efectividad, como plantea Alejandro. Paula, Para empezar la motivación, eso sí lo que está Pau. sí, para complementar eso, véanlo ustedes lo que acaban de vivir. Entraron al libro y estuvieron 9 minutos conectados, 9. Imaginen ustedes cuando hacen una presentación a estudiantes y los tienen 9 minutos escuchándolos a ustedes solamente o escuchando un video. Solamente mirando o escuchando a los 3, 5, 6 minutos y bajo la condición de estrés de hoy día puede que sea menos, lo más probable es que ya hayan perdido lo que ustedes querían decir en pocos minutos, entonces la efectividad baja inmediatamente. Lo que nosotros hicimos fue crear multimedia para ustedes, presentar un contenido multimedial en 9 minutos, pero fue dividido. Seguimos exactamente lo que decimos ahí, les dimos los controles para que ustedes fueran navegando entre volver al inicio, revisar la otra, había interacción en ese sentido. Además les dimos la opción de varios formatos de multimedia, era audio y era también video, pero cada uno no duraba más de 2 minutos. Y además habían preguntas, lo que hace que ustedes interactúen y ustedes están activos con el contenido. Ese es un diseño pedagógico que es vital, independiente de la multimedia. Y como les digo, esa era la idea de nosotros, que recrearan ustedes cómo 9 minutos observando constantemente un video o un audio se puede transformar en esto que se divide y genera interacción. Y sí hay estudios que desde esa perspectiva sí hay una mayor motivación y hay una mayor efectividad, pero es práctica y por eso hicimos precisamente este ejemplo para que ustedes lo vivieran. Eso era mi comentario. Gracias, Paula. Yo escribía ahí en el chat también que recordar que la idea es que haya interacción, justamente lo que decía Paula, con el material. Bien, ¿hay algún otro comentario, alguien más que quisiera compartir?
Yo quisiera compartir y hacer una consulta también, porque dentro de, no sé si llamarla formación o de formación profesional, se me van ocurriendo ciertas cosas. Entonces, yo anoté, hice un esquema acá con todas las cosas que fueron apareciendo entre el tiempo, la sobrecarga, el libreto, contenido, calidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es el audio, ahí me aparecieron algunas inquietudes. Por ejemplo, el tema de cuando decía la voz hace la diferencia. Yo no sé si lo decía por el tema solamente de que enviar un PPT así solo con PPT y con audio obviamente hace la diferencia, o si realmente la voz que uno tenga o cómo lo grabe va a ser la diferencia. Yo creo que sí hace la diferencia, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad y tenía profes que tenían una voz así muy plana, obviamente uno se queda dormido. Entonces, pero uno ahí tendría que hacer un diagnóstico de cómo es la voz de uno, si es realmente aburrida o no aburrida para los estudiantes, como para poder decir si realmente mi voz hace la diferencia o no hace la diferencia en esa clase que estoy enviando. Porque en el fondo eso también va a depender la motivación del estudiante. Y después decía además que la duración no debe ser más de 7 minutos. Y yo creo que aquí todos los docentes que estamos claramente no mandamos clases de 7 minutos. Paula, Entonces, Paula, ¿cuál es la sí. formación de la que hablas? ¿Tú, de qué, disciplinarmente, de qué, Yo soy de digámosle bien? kinesiología. Ya. Entonces ahí también, y bueno, eso es parte del comentario, pero aquí de parte de mi deformación se me ocurrió una cosa. Yo estoy bien metida con el tema de simulación. Y en simulación lo que se hace bastante es hacer como, acá se le llama briefing y debriefing. El briefing es que uno le explica todo lo que va a hacer al estudiante antes de. Entonces aquí porque dentro de uno de los videos al final decía que interactúen con el contenido, hacer resumen. Quizás cada vez que uno haga estas cosas debiera hacer un briefing como lo hacen en simulación, de explicar que este es un video de tal cosa, usted debiera o quizás se sugiere hacer un resumen, interactuar con el video en cierta parte del video, o sea, dar como instrucciones iniciales antes de el audio o video o lo que se esté dando y dar quizás después, porque ese es el briefing y el debriefing es como un feedback posterior. Entonces quizás al final determinado el audio o el video o lo que sea, dar una instrucción de que, no sé si en otro video o en un foro o lo que sea, se va a hacer una retroalimentación de esto, no sé. Porque creo que eso falta, porque no es solamente enviar esta clase o seminario o lo que sea, sino que es dar las instrucciones iniciales y después un feedback posterior, creo yo. Hernán, permíteme Sí. un minutito nomás. Yo creo que tiene varias posibilidades varias ramificaciones lo que plantea Paula. En rigor, ninguno de nosotros tiene la voz FM o casi ninguno que tiene Hernán, por ejemplo, y no tendríamos apostar a aquello, digamos. Pero sí la multimedia nos permite, en este caso, complementar con lo que, junto con lo que plantea Paola, nos permite complementar para lograr, en cierto modo, esa atención finalmente. Pues entonces lo de los 7 minutos está en directa relación con cómo van estructurando, podríamos decir, módulos temáticos. No necesariamente tiene que ser 7 minutos, pero en la medida uno tiene que ir construyendo una relación entre que se extiende un audiovisual y en inversa proporción la capacidad de atención. Ahora, claro, de lo que se trata finalmente es de ir, en cierto modo, podríamos decir, prototipando, pilotando experiencias para que el estudiante vaya vinculándose a la interacción. Uno normalmente la entiende de una manera monolítica, digamos, y no es así. La interacción es entre el profe y el estudiante, entre los estudiantes del contenido, a través del contenido con los estudiantes. Hay una visión, digamos, de la interacción un poquitito más compleja
y que en conjunto todo eso va asegurando en cierto modo la atención, que es clave finalmente, clave para a propósito de lo que plantea Alejandra, esta efectividad también. Sí, sí. Bueno, estimados y estimadas, estamos ya en el tiempo, nos hemos pasado un poquitito, yo sé que es bien interesante conversar, pero vamos a tener otro momento para eso. Queremos pasar a una nueva etapa de este taller. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, aquí Para estoy, ya en la hermano. segunda parte, que es bastante más práctica y que lo va a moderar, lo va a dirigir Jorge ahora. Jorge. Hola a todos y todas. La última parte ya de este taller, lo que queremos es que utilicen la herramienta que nosotros todos los días ocupamos, que es PowerPoint. Docentes, muchos ocuparemos PowerPoint para hacer nuestras presentaciones en vivo, para dirigir o para enviárselas a los estudiantes, pero hay una riqueza que tiene este software que nos permite grabar voz, como lo estoy haciendo ahora, por ejemplo, con esta diapositiva o esta slide que está frente a ustedes, que yo puedo grabar voz mientras paso mi presentación y luego puedo exportar un pequeño video con ese audio que acabo de crear. Esto es una forma básica pero potente de generar videos cortos para difundir a nuestros estudiantes. Pueden servir para compartirlos en cualquier parte de Moodle que nos permita subir multimedia, en cualquier actividad de Moodle que nos permita poner una caja, que tenga una caja de descripción, en una tarea, en un cuestionario, como video, como etiqueta. Siempre podemos subir estos videos y la idea de esta parte del taller es que ustedes creen un corto video basado en PowerPoint y en caso de que tengan un Mac pueden ocupar Keynote, que también lo recomendamos en el correo que se mandó. La actividad, como les decía, lo que ustedes necesitarían para ello es, acá les dejamos una presentación, una plantilla, en el curso 01, donde mismo encontraron el libro, van a encontrar una plantilla de PowerPoint que se llama plantilla grabación. Descargue este PPT y úselo para grabar su video. Con esto lo que queremos es que ustedes entren a esta presentación, que es una presentación que tiene solamente 2 slides, que tiene un título sobre un tema y que tiene un texto. Entonces, lo que esperamos es que ustedes abran esta presentación y lean en voz alta Dixit, juego de mesa basado en narración, y luego lean este texto que está acá a mano derecha, esto siguiendo las instrucciones que aparecen en los tutoriales que dejamos en la presentación. Entonces, ustedes deberían tener acceso aquí en la parte inferior a los tutoriales para grabar PowerPoint como video. Tenemos 2 tutoriales preparados para PowerPoint 2019 y acá están los tutoriales para Keynote en caso de que ocupen Mac OS. Cualquier duda que tengan mientras están, voy a estar acá para responder consultas. Y la idea es que ustedes descarguen esta plantilla, utilicen las instrucciones que aparecen en estos tutoriales, que demoran 6 minutos cada uno aproximadamente, y con ello ustedes deberían ser capaces de tomar la plantilla, grabar en voz y exportar un videíto que podrían compartir en cualquier parte de Moodle, podrían subirlo a redes sociales o lo que ustedes quieran. No sé si se me queda algo, Paula, Hernán. Sí, recordar nomás que si tuvieran por casualidad algún pequeño problema en la carga de los tutoriales, en el chat están los enlaces directos a YouTube donde también aparecen. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, claro, los enlaces que están acá en la ¿Cuánto parte tiempo inferior. tenemos para esto, profesor? 20 minutos 20 en minutos. total. Lo que queremos Poquito entonces tiempo, es que utilicen el PowerPoint como herramienta para generar videos cortos sin necesidad de editar. La gracia de que tiene esto es que ustedes van hablando mientras pasan las diapositivas, como si estuvieran en una clase presencial, y luego se exporta el video de lo que ustedes acaban de hacer. Esa es la riqueza de este tutorial. Entonces, voy a dejar de hablar para que puedan acceder a los tutoriales, y si tienen dudas pueden consultar por el chat. Vamos a estar aquí para sus consultas. Una breve interrupción, colegas. La razón por la que nosotros sugerimos acá en el taller el uso de Keynote en caso de que tengan Mac OS es porque, a pesar de que para Mac existe la aplicación de PowerPoint y está yo la tengo actualizada hasta el último y ocupo Mac,
descubrí que la función de grabar con voz en Mac no está disponible. Entonces, por eso que dejamos la alternativa de usar Keynote, que tiene las mismas funcionalidades, y en el tutorial por eso hicimos esa diferencia, para que si alguien tiene Mac, no diga, bueno, yo tengo instalado PowerPoint, voy a usar PowerPoint. Esa es un alto que quisimos hacer ahí. Dejar la opción de Keynote porque PowerPoint para Mac no tiene la opción de grabar con voz. Sí, Jorge, solo complementar, se escucha, ¿no? Sí, solo complementar aquello, porque en rigor no es una cuestión, no es un, entre comillas, error técnico. Es más bien un asunto de falta de operatividad entre dos empresas de alguna manera que compiten. En resumen, al parecer Microsoft no va a desarrollar para el PowerPoint que se usa en Mac, esta característica no la va a estimular, pues le interesa no potenciar a su competidor. Entonces, digamos, a veces un poco esperando y ya no llegó la actualización que nos permitía hacer lo mismo en Windows y en Mac. Eso. Por eso que en realidad usar Keynote es una opción interesante. Disculpa, mira, puede que me haya perdido, pero bajé la plantilla, yo trabajo con Keynote, pero quiero ir al video o al tutorial de sugerencia y no lo puedo encontrar a pesar de que lo busco, lo busco. ¿El video está acá en el chat? ¿Eso? ¿A eso te refieres? Sí, 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 este está en, digamos, en el CBDUP. Sí, también. Claro, ese que dice grabación desde Keynote en Mac, Sí. claro, pero ya. Parte con la presentación en PowerPoint porque estaba justo en esa parte explicando. Sí, por supuesto, sí, sí. Sí. No, y para hacer la comparación también, pero si avanza un poco el video está Keynote. Ujú, ya, perfecto. Colegas, solo para ir complementando, no pretendo interrumpirlo en su actividad, pero ojo que de todos modos hay varias soluciones para esto. Como plantea Mario, por ejemplo, QuickTime en Mac también permite efectivamente hacer grabación de pantalla, grabación de video, grabación de audio, una excelente herramienta que es nativa además del sistema operativo. Hay distintas maneras, en Mac también hay un software muy bueno que se llama ScreenFlow. En Mac y en Windows hay uno que se llama Camtasia, que es como el líder un poco en todo esto. Son soluciones a ratos un poco más sofisticadas, pero que requieren cierto licenciamiento. No QuickTime de todos modos, pero en el fondo lo que quiero es que hagamos un poco la separación también de la herramienta, de la funcionalidad o del objetivo del ejercicio este de grabarse. Ojo con eso, hay un montón de soluciones, todas muy buenas probablemente. Bien, colegas, si ya estamos listos, por favor, o si no han terminado de todas maneras, no se preocupen, les vamos a pedir que vuelvan ahora a nuestra, entre comillas, sala principal. Por favor, si pueden comenzar a volver. Y si pueden levantar la mano todos aquellos que alcanzaron a hacer transformar ese PPT en video, si pueden levantar la manito para ver. Repítolo bien, Joel, bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ramiro, Alejandra, yo vi que levantaron la mano. Ok. Cuando uno pide levantar la mano hay dos maneras que se entiende. Uno, las reacciones, que es lo que hizo Alejandra, Paula, Ramiro, y Joel levantó la mano así como cuando uno pide. Entonces, esto de las reacciones se va, es como volátil. Cuando uno se levantar la manito es el que queda ahí para siempre. Ok. La idea en el fondo hoy día era que ustedes alcanzaran precisamente a hacer este video. Joel, alcanzaste, ¿cierto? Te doy la palabra. ¿Pudiste hacer el video? Estás con el micrófono off. Suele pasar.
Está a dos pantallas, por eso se me va el... Ya. Sí, anduve rápido porque ya había revisado antes el material y ya lo he usado, por eso anduve rápido. Perfecto. La idea era, en el fondo, tomando lo que comentaron delante, lo que comentaba Paula también, cuando a veces tenemos nosotros algunas lecciones que queremos compartir con los estudiantes, pero son extensas, son de 30 minutos, son de 45 minutos. Por eso hoy día nosotros quisimos hacer esto, enseñarles cómo tomar esas lecciones y dividirlas en pequeños trocitos que pueden ser 4 diapositivas, 5 o 3, hacer grabaciones independientes y cada una de ellas las pueden ir subiendo a la plataforma, ya sea de manera independiente o si no, imiten exactamente lo que nosotros hicimos, usamos el libro. Y el libro tiene el potencial que ustedes vivieron. Pueden poner una multimedia, pueden poner audio, pueden poner un trocito de video que crearon recién y luego una pregunta. Y luego suben la otra parte y otra pregunta. Y con eso están haciendo precisamente lo que decíamos, interacción, uso de multimedia y le dan los controles al estudiante. El uso del libro está, por si acaso, en la plataforma, está el tutorial, entonces ustedes ahora pasaron la etapa más compleja, que era crear el video a partir del PPT. Y ahora viene el cómo lo van a ir subiendo, cómo van a ir logrando la interacción precisamente con los estudiantes y esos controles. Y con eso, lo más probable es que empiecen a tener ya más cercanía con el estudiante en torno a la presentación multimedia. Jorge está presentando ahí cómo se hace el libro. Insisto, si ya fueron capaces de hacer el video a contarte el PPT, pueden perfectamente integrarlo en el libro para sus clases. Y de esa manera no quedan tan extensas como era antes. Le doy el paso, a menos que alguien tenga alguna pregunta, le doy el paso a Paulo. No, Ramiro tiene la mano levantada. ¿Ramiro? Hola, hola. Muy buenas tardes. Mire, mi consulta, bueno, yo le había escrito en el chat y por eso la hago ahora de manera verbal. Bueno, yo he hecho grabaciones, ocupo otro programa que captura pantalla para hacer grabaciones, no utilizo mucho PowerPoint porque se me pasa solo PowerPoint, pues, y uno utiliza, no sé, pues PDF, etcétera. La consulta mía es la siguiente. Yo no entiendo, bueno, cada uno esto aprende así como en el ejercicio y viendo tutoriales, pero yo no entiendo la distinción entre formatos de video, está el MP4, AVI, MPG, etcétera. Bueno, el MPG, MP4, pero bueno, en fin. La cosa es la distinción que, a ver, porque hay algunas cosas que se llaman codec, es decir, me quiero ir a lo técnico. Yo desconozco, porque a veces uno graba un video en cierto formato y hay algunos reproductores que no lo reproducen. Bueno, si uno lo sube a una plataforma como YouTube, claro, funciona bastante bien. Entonces, esa es mi primera consulta de los formatos, qué es más liviano, qué sé yo, qué es más portátil, etcétera. Los tamaños, porque claro, recién en el tutorial que mandaron ahí el video en el libro aparecía los tamaños, pero hay otra cuestión que es, hay una definición, no sé, porque yo he visto videos que están, no sé, pues en Full HD y no son pesados, y he visto videos que están en, no sé, pues en SD, por ejemplo, y son súper pesados y no depende del tiempo. Hay otras cosas que están ahí involucradas. Entonces, ahí mi consulta es la siguiente, porque la idea mía es generar un video que sea de alta calidad, pero a muy bajo tamaño. Es como lo ideal, pues yo sé que es como cuando uno pide un producto de precio-calidad, que dure harto, pero que sea barato. Bueno, acá es lo mismo. Alguien que me pueda explicar, porque de verdad que yo no desconozco eso. Yo llego y le mando nomás. Y a veces me ocurre que me quedan videos de una forma y otros de otra. Dependerá de los colores, ¿de qué depende? Depende de varias cosas. Ay, Jorge, si soy impreciso, tú me complementas, pero depende de varias cosas. Ahí es la misma lógica. Es súper importante esto que plantea Ramiro, porque nosotros tenemos que generar un material para que sea legible por otras y otros. Entonces no tiene mayor sentido que hagamos un video muy sofisticado, pero que en realidad cuando el estudiante vaya a intentar descargarlo, por ejemplo, si ese es el objetivo, ese video por alguna razón no va a ser posible de visualizar. La verdad es que aquí hay una cuestión que depende de nosotros y otra cuestión que también que depende del otro, en el despliegue de la información. Así como cuando, por ejemplo, aconsejamos usar PDF como el formato para compartir información. PDF significa Portable Document File, se crea un poco para eso, para ser un estándar para compartir información de texto e imagen estática. En el caso del video, la discusión también podría ser un poco larga, porque depende de cómo uno construye el video, depende de efectivamente los códecs que estén requeridos para el despliegue del video,
pero en cierta medida también depende del cliente que use, por ejemplo, el estudiante para visualizar ese video. Para hacer corta la discusión, Jorge me complementará, que sabe harto de esto también. Yo aconsejo que trabajemos siempre con un formato que en la relación, volviendo un poco al ejemplo de Ramiro, precio-calidad, es una relación bien óptima, que es el formato MP4, ¿sí? Que además es abierto, que normalmente los MP4 están en una calidad muy para video en una pantalla como las que usamos, es un estándar. Normalmente el MP4 se puede visualizar en la gran mayoría de los reproductores. Eso. No sé, Jorge, si hay algo más que señalar. Sí, yo podría quizás complementar un poquito, Pablo, pero claro, lo que dices es correcto. El MP4 es mi recomendación, así como si me dicen recomienda uno, MP4, voy por ese. En el caso, por ejemplo, del audio, yo cuando grabo mi voz en con un micrófono, el formato como más puro, como más aceptado dentro de lo que uno graba en voz, el WAV, por ejemplo, .wav, es un formato que tiene una fidelidad de audio muy buena, pero es muy pesado. El MP3 es un formato que toma las ondas de audio y las comprime, le saca partes que no son necesarias para el oído humano cuando no es necesaria tanta fidelidad. Y por eso acá hay un tema que es si el formato que uno está usando está o no comprimido de alguna manera, si se perdió información de alguna manera. El caso del MP3 quita mucha información, pero que nosotros en el día a día no nos damos cuenta. Lo otro es la codificación que tenga este video. En el caso de un video grabado por una cámara profesional, cuando uno lo sube a YouTube, inmediatamente se codifica. Hay ciertas codificaciones que aligeran un poco los videos. ¿Qué más te puedo comentar sobre la resolución? Cuando uno graba pantalla, depende de la resolución de la pantalla que uno tenga en su computador. Si uno tiene un monitor externo, va a depender de la resolución de ese monitor al grabar. Entonces ahí va a aparecer un formato 480, 720, 1080. Va a depender si, por ejemplo, si yo veo un video, lo grabo en 720p, lo subo a YouTube, YouTube me da la opción de elegir la resolución con la que lo voy a poder reproducir, porque hace una codificación ahí. Él crea distintos archivos de video para todas las resoluciones posibles. Entonces, claro, es una discusión bastante larga. Mi recomendación siempre sería subir videos en una resolución mínima de 480. Más allá de 720 no se justifica tanto. 720p es una excelente resolución, ya es un poco pesada, que sería el HD. No sé, ¿qué más podríamos decir, Pablo? Yo creo que... Lo que pasa es que ahí depende un poco de qué es lo que uno va a mostrar. Si efectivamente, no sé, con los PowerPoint, estos feos que yo les muestro a los colegas, esa resolución alcanza y sobra, digamos. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con una imagen que requiere un tratamiento particular, me imagino, no sé, culturas docentes vinculadas al diseño, no sé, a la ontología, etcétera, donde la imagen en realidad es clave a la hora de un artículo, un discurso en torno a esa imagen, ahí probablemente podríamos irar un poco más fino. Pero una para última no, cosita, digamos, alargarnos demasiado, yo creo que... Sí, dale. Una última cosita también tiene que ver con los frames por segundo, los FPS. Eso. Cuando uno muestra cuando uno muestra una acción que se muestra en el computador, unos bajos frames por segundo funcionan súper bien. Yo he visto grabaciones de una grabación de pantalla, 10 a 15 frames por segundo y andan impecables. Porque uno no necesita realmente los 24 frames que son como el típico video, o los 30 frames por segundo eso? cuando uno... Sí. ¿Puedes explicar eso qué significa, así como en términos para personas que somos incultas en ese tema? Sí, claro. Cuando se crearon las primeras películas, se empezó a hablar de que con 24 frames por segundo el ser humano reconocía movimiento, reconocía como movimiento natural, similar a lo que uno veía en el exterior. Después, ahora en las cámaras de ahora tenemos 30 hasta 60 frames por segundo de repente en algunos streamers profesionales, y que claro, cuando estamos hablando de un juego que requiere mucha precisión de que en una milésima de segundo va a pasar algo, se necesitan más frames por segundo, que el cerebro humano es capaz de procesarlo, pero para el día a día uno no necesita más de 24 para mostrar a una persona moviéndose en el día a día, como graban los celulares y demás. Y para grabar, por ejemplo, una pantalla con 10 a 15 es suficiente. La pantalla no se mueve tan rápido, el mouse no se mueve tan rápido como para necesitar una mayor resolución de frames por segundo de más de 24. Yo digo 15 anda súper bien. Yo he visto grabaciones de pantalla de 15 frames por segundo y funciona súper bien. Si ahora... Pero ¿eso son imágenes por segundo? Claro, imágenes por segundo. Ah, Sí, entonces claro, menos imagen, más liviano. Claro, sí, menos imágenes, más liviano. Es como,
extrapolando esto a la imagen estática, es como la cantidad de píxeles, podríamos decir. En la medida que hay más píxeles presentes en un cuadrado, esa imagen, si tú haces un zoom, va a ser más fiel, va a tener mejor calidad. Por eso ahí, efectivamente, es súper relevante, a pesar de que es un detalle lo que plantea Jorge, es súper relevante porque, pero yo insisto que depende un poco de la práctica, qué es lo que yo voy a hacer. En mi caso, yo creo que con un cuadro por segundo podría ser algo suficiente. En algunos otros, como los que acabo de señalar, requiere algún tratamiento. Me parece que este tema es súper interesante, pero podríamos dejarlo de todos modos para un capítulo posterior. ¿Les parece? No sé si hay otra palabra pedida. Viviana tiene la palabra. Hola, hola, yo quiero hacer una consulta que la he hecho por varios canales, pero no me la han respondido. En cuanto al software de video, ¿la universidad tiene algún software licenciado? Porque yo he tratado de hacerlo con varios software. Quería cortar una parte de la clase, una parte final, dividir una en dos y me sale la marca de agua. Lo tenía que dejar así con marca de agua. Entonces no sé si tienen algún software licenciado porque he probado varios y todos tienen marca de agua. Entonces, para poder cortar una clase, por ejemplo, la final, que a veces uno se le olvida de tener la grabación, o dividir una clase en dos, yo tengo un bloque de 2 horas, entonces no he encontrado un video y le he hecho las consultas, pero no he tenido respuesta. Sí, déjame responder, Jorge. Probablemente tú tienes 20 respuestas para esto. Bueno, no hay licenciamiento, pero de todos modos, para lo que plantea la colega Viviana, hay soluciones que no requieren mayor licenciamiento que el que tenemos. Por ejemplo, en Windows está Movie Maker, también en Mac está, ¿cómo que se llama, Jorge, el software este gratis que viene para edición de video en Mac? iMovie. iMovie. iMovie se llama. Entonces, la solución no requiere un licenciamiento, pero me parece que aquí hay una cuestión bien interesante, que qué hacemos cuando tenemos un video y que queremos sofisticarlo un poquitín. Entonces, yo creo que dejémoslo pendiente ahí, porque en rigor puede ser algo bien interesante para trabajar. ¿Les parece? Pero no hay licenciamiento. Viviana, si tienes Windows, puedes usar Movie Maker. Si tienes Mac, puedes usar... He usado Movie Maker, igual me deja una marca de agua, dice que hay que pagar, ¿sí? Está, o sea, el licenciamiento está, en el caso nuestro, está tomado en el caso de la Universidad Austral, tanto de Windows como en la suite completa que viene incluido en el sistema operativo. Entonces ahí tal vez hay que chequear cuál es el licenciamiento que tiene tu software. Y ahí no es necesario pagar, le insistimos, hay un acuerdo con Microsoft que a nosotros nos permite tener hasta incluso 10 computadores con licenciados, con nuestro correo electrónico. Y como Ahí decía, trabajémoslo en particular, Vivian. ¿Te parece? sí, o inquietud, como decía el otro colega, igual le sería importante ver los formatos, porque ahí hay varias cosas de configuración que yo lo he cambiado al más bajo y al final me queda un video gigante, me queda más grande que el que estaba haciendo, al final subo el que estaba haciendo. Entonces igual sería importante... Depende un poco de esas variables, pero me parece que ya que se ha tomado un poco la conversación, este tema lo podríamos transformar en algún material y además también un espacio de conversación. ¿Qué hacer cuando ya tenemos una grabación? ¿Les parece? No sé si, Pau, Hernán, ¿hay algo más que comentar antes de hacer un cierre? Son 10 para la 1 ya. Hay que cocinar y en virtud del tiempo, y solamente agradecer la disposición de los profesores y profesoras. Nada más que agregar por mi parte. Bueno, colega, sí, efectivamente este es un tema bien interesante porque además tiene una consecuencia bien interesante. Probablemente muchas y muchos de ustedes han tenido efectivamente experiencia con grabación de video y al margen de la sofisticación, de cuántos efectos le pongamos al video, si podamos cortarlo o no, lo que sucede para los estudiantes es de alguna manera es la flexibilidad que les entregamos para que ellos puedan recorrer e interactuar con un contenido sin depender de lo que nosotros, de nuestra presencia. Podemos no estar en el lugar, pero incluso podemos generar actividades replicando un poco la práctica regular, tradicional, donde la presencia del profesor o de la profesora tiene un nivel de protagonismo que yo me atrevería a decir que hasta poco conveniente para el estudiante. Quiero decir, por ejemplo, que cuando un estudiante recorre un video que nosotros hemos generado con mucho esmero, con mucho que hemos adecuado metodológicamente, que hemos discutido inclusive con algunos colegas de cuáles son los contenidos que tienen que estar en ese material,
el estudiante, incluso si el material es sumamente complejo, puede recorrerlo varias veces. Es un efecto que sucede, un efecto bien deseable, porque finalmente va midiendo, va teniendo cierta autonomía en la gestión de esa podríamos decir, adquisición de información. Entonces, los estudiantes además tienen práctica de la juventud, de no, que no están de alguna manera en coherencia con lo que nosotros hacemos. Los estudiantes recorren un material posterior a las 9 de la noche, por ejemplo, y eso nosotros evidentemente no podemos estar en ese horario, digamos. No es formal, además, no es conveniente para la salud, pero más no formal. Pero cuando todos nosotros y todas nosotros estudiamos, también hacíamos algo similar, y al generar este material, nosotros estamos dando esa disponibilidad. Tiene una serie de efectos, una consecuencia tremendamente interesante. Así que, sin más, les agradecemos vuestra presencia, vuestra participación. Les invitamos a seguir viendo nuestro curso en Cibeduc MD, y nos juntaremos la próxima semana a las 11:30. Les llegará la invitación para que se inscriban, pero de todos modos agéndense, como siempre, para este jueves a las 11:30 horas. Un saludo, un abrazo, que tengan un lindo jueves y viernes y un fin de semana muy descansado, alejado de todas las pantallas, ojalá. Cuídense, tenemos que cuidarnos, porque es importante cuidarse. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.